¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que ustedes nos acompañen a disfrutar de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Recuerde @Café con Vosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente denle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. 40 años del magnicidio del mártir de las libertades públicas, héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro. En unos minutos estará con nosotros el doctor Edmundo Jarquín, político y escritor, además yerno de Pedro Joaquín Chamorro, quien ha lanzado el pasado martes su libro Pedro Joaquín Juega. Edmundo Jarquín estuvo muy cerca del director de la prensa. Era prácticamente un asesor, una mano derecha, y fundó con él la Unión Democrática de Liberación, UDEL. Según lo que ha planteado Jarquín, el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro sigue vivo, tiene una vigencia completa en la Nicaragua de hoy. ¿Por qué? Vamos a estar platicando más adelante con él. Lo invitamos a que comience a escribir a través de las redes sociales y además de eso que nos dé su opinión cuando abramos los teléfonos para hablar con nuestro invitado. Hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes. Vamos a hacer una dinámica distinta en el programa debido a que el doctor Jarquín tiene una actividad y nos ha regalado algunos minutos de su tiempo para hablar un poco, recordar a Pedro Joaquín Chamorro 40 años después de ese magnicidio que cambió la historia del país. Parece mentira, pero ese asesinato de Pedro Joaquín Chamorro cambió la historia de Nicaragua, porque en ese contexto habían diversos movimientos, tanto cívicos como la guerrilla sandinista en ese momento, que pretendían un cambio en Nicaragua. Pero es el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el que prácticamente voltea como calcetín todo lo que está ocurriendo, porque se escribió que el pueblo salió a la calle a repudiar el asesinato del mártir de las libertades públicas. Y no regresó sino hasta el 19 de julio de 1979.
No volvió a su casa, el pueblo estuvo en las calles después de la muerte de Pedro Joaquín, y fue hasta el 19 de julio, cuando se derroca la dictadura somocista, que el pueblo volvió triunfante a celebrar a sus casas. Doctor Jarquín, bienvenido a Café con Vos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Usted estuvo de cerca, incluso habló antes de que mataran a Pedro Joaquín Chamorro por teléfono. Usted estaba en la prensa esperándolo porque tenía una reunión. Sí, y además quería asegurarse de que llegara porque había habido una reunión el día anterior, ¿verdad? Una reunión familiar, un convivio familiar, celebrando un cumpleaños, ¿sí era verdad? Sí, pero inmediatamente antes del convivio familiar, que era el cumpleaños 78 de la madre de Pedro Joaquín, doña Margarita Cardenal de Chamorro. Pedro Joaquín tenía 53 años. Nos habíamos reunido un pequeño grupo del Consejo Político de UDEL, la Unión Democrática de Liberación, el movimiento cívico que se oponía a Somoza y que aglutinaba a un espectro muy amplio desde el punto de vista político-ideológico de organizaciones y partidos políticos, tal como lo mencionaste antes. Nos habíamos reunido y Pedro Joaquín suspendió la reunión en determinado momento y dijo, bueno, dice, me tengo que ir, dice, porque hoy mi madre cumple 78 años. Cuando yo llegue a esa edad, estaremos en el otro siglo y hablaremos de Somoza como hoy estamos hablando de Zelaya. Esas fueron las palabras finales. Como historia. Como historia, exactamente. Y habíamos quedado de reunirnos al siguiente día, muy temprano, entre 8 y 8:30 de la mañana, en su oficina del diario La Prensa, para comentar un documento que él estaba escribiendo. Y yo lo llamé minutos antes, minutos después, como relato en el libro que te lo he traído. Muchas gracias, doctor Jarquín. Y dedicado, ¿verdad? Para Luis con afecto. Exactamente. Entonces, minutos antes, minutos después, lo comienzo a relatar. De las 8 de la mañana lo llamé por teléfono para reconfirmar de que nos veíamos en su oficina. Y dijo, sí, ya voy saliendo, dice, ¿verdad? Si vos llegas antes y me dio instrucciones, te sentás en mi escritorio, le das vuelta y sobre la credencia, que es una palabra muy leonesa, muy granadina también, ¿verdad? Credencia, que es un aparador, ¿verdad? Un librero. Entonces me dice, vas a encontrar unos papeles ahí, me dice, y lo empezás a revisar. Entonces le digo, bueno, pues, voy saliendo, le digo, bueno, juega, me dice. Juega. ¿Qué será? ¿Qué es para cualquier nicaragüense? Juega, dale, va pues. Exactamente. Va jugando, vamos sobre la jugada. Eso me decía don Enrique Bolaños, que llegó a la presentación anoche de la segunda edición de este libro. Me dice, esa es una palabra, me dice, súper común, muy popular, dice, es para manifestar, vamos de viaje, sí, estoy de acuerdo. Vamos para adelante. Vamos para el cine, ok, sí, vamos al cine, sí, juega. Vamos con el negocio, juega, pues. Exactamente, que es tomada del béisbol. Vos sabés que los referees al iniciar el partido normalmente no dicen juego, sino que dicen play. Así es. Exacto. Pedro Joaquín incluso estaban varias, en este contexto hemos estado leyendo una gran cantidad de documentos alrededor de él, facetas, historia, el hecho de que la Biblia estaba también en su oficina, en su casa, en salmos y en pasajes bíblicos que tienen que ver con la protección que él pedía ante el enemigo. Exactamente. Es decir, él tenía realmente, en su mente estaba y en su ser, de que algo podía ocurrirle de verdad. Pero usted, que estaba al lado de él, ¿tuvo en algún momento la verdad plena de que a Pedro Joaquín Chamorro le podía pasar algo? Como lo relato en este libro, yo nunca tuve esa impresión. El presentimiento, como seguramente se lo reservaba para la intimidad de él o de Violeta, que como... En Memorias en el libro de Violeta, ahí está, ahí sí ella lo plantea, que sí, él le manifestaba. Exactamente, y también en este largo documental que
con motivo del 25 aniversario del asesinato, hace 15 años, produjo Carlos Fernando Chamorro, aparece ella diciendo, él tenía la premonición de que lo iban a matar. Entonces, y así lo consignó, yo nunca, ni ninguno del entorno inmediato, amistoso y político de Pedro Joaquín percibieron nunca esa sensación, porque él era un tipo muy resuelto, muy categórico, nunca transmitió pues el menor sentimiento de que él tenía temor. Y le pregunto que de su lado, y usted me dice no, porque nunca nos manifestó eso, pero tomando en cuenta el entorno político, tomando en cuenta a Somoza, tomando en cuenta a Pedro Ramos, a Fausto Zelaya y a Cornelio Huck, hombre, no era como de esperarse que de pronto viniera alguien, una respuesta violenta, particularmente en contra de él. Bueno, precisamente, y en este libro está recogido, el 11 de diciembre apareció un editorial en primera página del periódico Novedades, que era Somoza, el periódico de Somoza, firmado por el subdirector de Novedades, Edgar Solís Martínez. Y el editorial se titulaba Señor de Horca y Cuchillo. Y yo recojo ese editorial en este libro y también una carta pública que le había enviado Fausto Zelaya, que era presidente del Banco de la Vivienda. Y realmente quien lea esos editoriales y esa carta pública que está recogida en el libro, pero no es una invitación a que compren el libro, seguramente vos podrás, claro, una vez que lo leas, claro, relatar lo que dicen esas dos publicaciones. Tienen una clara amenaza de muerte a Pedro Joaquín. Y yo fui ese mismo día donde Pedro Joaquín y le dije, Pedro, aquí te están amenazando de muerte. Estamos hablando el 11 de diciembre, exactamente un mes antes de que lo mataran. Y dice, ¿qué le voy a hacer? Me dice, ya me han recomendado varias veces. Ayer precisamente alguien le había recomendado, ¿por qué no andas con guardaespaldas y con chofer? Cuidado. Entonces él dijo, entonces vamos a hacer varios los muertos. Ahora, alguien decía, doctor Jarquín, que Pedro Joaquín prácticamente nació para combatir a la dictadura somocista, que su misión en este mundo fue esa. ¿Usted cree que efectivamente era? En efecto, yo señalo muy al principio de este libro, en la introducción a la primera edición que se publicó, se presentó exactamente hace 20 años en el Palacio de la Cultura. Yo señalo de que la vida de Pedro Joaquín y la de la dictadura fueron como dos paralelas en el tiempo, y pues pareciera que él había nacido para combatirla, porque él tenía unas profundas convicciones democráticas y de justicia social alimentadas en dos fuentes fundamentales. La doctrina social de la Iglesia, Pedro Joaquín manejaba a la perfección y con detalle, y citaba de memoria la Rerum Novarum, que es la encíclica con la cual se inaugura la doctrina social de la Iglesia, del Papa León XIII, de finales de 1893. Y la otra influencia que él tuvo, que lo orientó a la justicia social, fue la Revolución Mexicana, porque él estudió leyes y terminó leyes después de los incidentes de los movimientos estudiantiles de 1944. Desde entonces se incorporó, en el 44, ¿no? No, desde el 44. Y en el 44, él con Ernesto Cardenal, que es un testimonio vivo, pero otros dirigentes estudiantiles, Luis Andara Úbeda, Aquiles Centeno Pérez, Francisco Fricciones, reivindicaron 20 años antes que se fundara el Frente Sandinista a Sandino como héroe nacional, en el sentido
de la lucha de Sandino por el nacionalismo. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que la justicia social lo hacía chocar con la dictadura de Somoza y lo otro eran sus profundas convicciones democráticas. Vamos a poner un corto, ¿verdad?, de un video que está ahí público en YouTube, pero para que ustedes, amigos que nos vengan a escuchar, sobre todo jóvenes que ven este programa, conozcan más o menos la personalidad, el pensamiento que tenía Pedro Joaquín Chamorro acerca de la realidad, acerca de la dictadura somocista y acerca de la realidad de ese país, de esa nación con la que él soñaba que volviera a ser república. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Cualquier ciudadano nicaragüense, de acuerdo al artículo 154 del Código Penal, el 10 de enero de 1978 es asesinado el doctor Pedro Joaquín Chamorro, opositor del régimen y director del periódico La Prensa. La burguesía rompe su compromiso histórico con Somoza. Placa MA2D333 fue que los asesinos del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal dispararon hoy por la mañana, minutos después de las 8, cuando el director del diario La Prensa circulaba con destino a sus oficinas por la tercera calle suroeste en la zona escombrada de Managua. El doctor Chamorro, como era su costumbre, viajaba solo y desarmado a bordo de su automóvil. Al recibir los disparos, el vehículo del doctor Chamorro se desbocó sobre la acera, yendo a chocar con un poste del tendido eléctrico. Cuando yo salí de afuera y miré el carro parado en la esquina, hasta que vino gente yo me arrimé a ver con mi familia. Ya miramos al doctor volando sangre por nariz y boca, una perforación en el pecho y una aquí en el brazo. Solo respiraba nada más. Esa es parte de un reportaje muy amplio acerca del efecto de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro en la población, en la sociedad nicaragüense. Pero hay una afirmación que hay en el video, ustedes la escucharon, que dice: la burguesía tradicional rompe con Somoza. Hay quienes dicen, ¿cómo podía Pedro Joaquín, un hombre, pues, origen granadino, calificado, porque la familia Chamorro en la historia de nuestro país ha sido calificada como una familia de clase media alta, burguesa, y dice, ¿cómo podía un hombre de origen burgués luchar por una sociedad más justa, por justicia social y por un país más equilibrado, más equitativo? Bueno, el hecho de que, tal como dice el video, la burguesía haya roto con el régimen de Somoza, tenía antecedentes. 4 o 5 años atrás se había realizado la primera convención del sector privado, extremadamente crítica de Somoza, porque el régimen de Somoza, después de un largo periodo de crecimiento autoritario, como el que estamos teniendo ahora exactamente, empezó a disputarle al sector empresarial las oportunidades de hacer negocios. Somoza había llamado al terremoto la revolución de las oportunidades, porque al destruir muchos activos había generado oportunidades y el financiamiento a través de liquidación de seguros, cooperación internacional, etcétera, para reponer esos activos. Entonces Somoza llamó revolución de las oportunidades, pero trató de quedarse con gran parte de esas oportunidades. Y esos conflictos de competencia desleal entre el régimen de Somoza y el sector privado había ido
creciendo y había ido acumulando razones de conflicto y de contradicción y de crisis entre el régimen y el sector privado nicaragüense, o la burguesía, como dice el video. Y Pedro Joaquín era una voz no solamente de los sectores excluidos, sino que era también una voz del sector privado nicaragüense, en el sentido en que demandaba seguridad jurídica, confianza política, exactamente lo que no existía en el régimen de Somoza. Vamos a una pausa comercial, doctor Jarquín. Cuando volvamos seguiremos hablando de Pedro Joaquín Chamorro. ¿Por qué Chamorro no se metió de manera directa con el Frente Sandinista en aquel momento? Era una guerrilla que al final, con la caída o la muerte del Mártir de las Libertades Públicas, prácticamente se monta en una ola de apoyo de la población y logra derrocar al dictador. De esto y más conversaremos, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Voz. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8,000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice Café con Voz en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingos, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes, conversando con el doctor Edmundo Jarquín, político y escritor, sobre los 40 años del magnicidio que le cambió la historia a este país. ¿Por qué Pedro Joaquín Chamorro no se alió de manera directa con la guerrilla del Frente Sandinista? Bueno, porque el Frente Sandinista, entonces... Porque en algún momento tomó las armas también, claro, Pedro Joaquín. Claro, para Orlando Mollejones en 1959. Porque el Frente Sandinista reivindicaba fundamentalmente el modelo cubano y Pedro Joaquín era fundamentalmente anticomunista. Era extremadamente progresista desde el punto de vista social y socioeconómico, pero era fundamentalmente anticomunista a partir de 3 experiencias. Primero, la formación en la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia nunca acompañó en su doctrina social, ya me mencioné, él conocía muy bien a Rerum Novarum del Papa León XIII de 1893, no acompañó nunca la visión socialista, comunista, sí socialista, social cristiana, demócrata cristiana, etc. La segunda razón por la que Pedro Joaquín tenía una fuerte convicción anticomunista era que él había leído y manejaba muy bien uno de los primeros textos de desencanto del comunismo, el de Milovan Gilas,
un húngaro que se llamaba la nueva clase, porque en Hungría se había establecido una nueva clase que vivía como la vieja burguesía. Entonces Pedro Joaquín había leído y conocía muy bien no solo ese testimonio original de ruptura con el pensamiento comunista, sino también posteriores testimonios y relatos. Y la tercera razón es que él era un profundo demócrata y tenía una visión crítica de la Revolución Cubana, no de los orígenes de la Revolución Cubana, sino de la Cuba. ¿Por dónde estaba transitando Cuba en el momento? Sin embargo, él tuvo dos grandes ilusiones. Yo recuerdo en una ocasión que Santiago Carrillo, ex secretario general y entonces secretario general del Partido Comunista Español, aceptó en una entrevista larga que dio origen a un libro con Regis Debray, La democracia liberal en su perspectiva socialdemócrata, que se estaba discutiendo en la transición española que arrancó con la muerte en 1975 del caudillo y generalísimo Francisco Franco. Y ese libro se publicó y recuerdo que Pedro Joaquín lo había leído y lo diseminaba entre los amigos. Se llamaba Mañana España. Era realmente una conversión de Santiago Carrillo para la aceptación de la democracia liberal. Pero también Pedro Joaquín quedó muy bien impresionado del manifiesto de la tendencia tercerista de mayo de 1977 del Frente Sandinista, y eso condujo a que inmediatamente antes de su muerte él me enviara a conversaciones secretas con el grupo de los 12 en representación de la tendencia tercerista del Frente Sandinista, porque esa proclama firmada por Daniel Ortega, por Humberto Ortega y por Víctor Tirado López de mayo de 1977 amortiguaba notablemente el lenguaje tradicional del Frente Sandinista y convocaba a una lucha pluriclasista en contra de Somoza y anunciaba lo que era el compromiso del Frente Sandinista en su tendencia tercerista, que se iba a instaurar en Nicaragua un gobierno pluralista, de economía mixta y no alineado internacionalmente. De tal manera que Pedro Joaquín, en la etapa final de su vida, sí había establecido contactos directos con la tendencia tercerista para una unidad en la acción, no era para una conversión política ideológica al Frente Sandinista. Hay una teoría que ha dado vueltas en la cabeza de mucha gente. Hay quienes le encuentran cabeza y no cola, cola y no cabeza. Pero Joaquín, ¿a quién le convenía que muriera? Dice la gente. Y que dicen, quienes lo mataron fueron el mismo Frente Sandinista. Y eso usted lo ha escuchado en Mayo en alguna ocasión. Y que dicen, eso es completamente absurdo, porque a quien Pedro Joaquín molestaba, por llamarlo de alguna manera, con su trabajo era a la dictadura somocista. Pero usted nunca ha pensado que esa teoría que piensan algunos puede ser posible, porque ¿a quién le convino más? ¿Quién obtuvo el poder después de la muerte de Pedro Joaquín cuando el pueblo se volcó a las calles? ¿Fue el Frente Sandinista? ¿Usted lo ha descartado completamente? No, yo lo he escuchado con mucha frecuencia, pero lo que ocurre es que desde el punto de vista metodológico, las hipótesis son un buen instrumento de análisis hacia el futuro, no son nunca un buen instrumento de análisis hacia el pasado. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no hubiese existido? ¿Qué hubiera ocurrido si el caballo de Julio César, en vez de ser blanco, hubiese sido negro? Es decir, las hipótesis son un instrumento de análisis hacia el futuro, no hacia el pasado. El hecho concreto es de que ese mismo día se capturó a los asesinos
materiales y a la conexión Silvio Peña con la intelectualidad que condujo al complot del asesinato de Pedro Joaquín. Y Silvio Peña, que fue el coordinador operativo de los asesinos directos de Pedro Joaquín Chamorro, siempre se refirió a Pedro Ramos, porque Pedro Joaquín tenía en ese momento dos grandes campañas: las denuncias de la corrupción en el Banco de la Vivienda que presidía Fausto Zelaya y cuya asistente ejecutiva era media hermana de Silvio Peña, y Pedro Ramos, gerente general de Plasma Fénix, y que era propiedad de Somoza, exactamente. De tal manera de que especular sobre quiénes mataron a Pedro Joaquín, más allá de la evidencia empírica que se logró establecer entonces, me parece a mí que es ceder a la polarización posterior que se generó entre sandinismo y antisandinismo. ¿Usted cree que el pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro en esta Nicaragua 2018 sigue vivo y por qué? Definitivamente, y precisamente en esta segunda edición de Pedro Joaquín Juega, traemos un anexo con una recopilación de 6-7 editoriales que tienen gran vigencia. ¿Por qué el pensamiento de Pedro Joaquín sigue vivo? Porque nosotros, lamentablemente, después de una revolución, una guerra civil, un intento de construcción democrática serio, profundo, que se inició en el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín, hemos derivado a un régimen autoritario y con pretensiones dinásticas. ¿Es comparable este régimen? Hay gente que dice, ustedes a veces, a los que señalan los errores que se cometen en el gobierno del presidente Ortega, ustedes no tienen a veces ni idea de lo que era Somoza cuando comparan el autoritarismo que se le puede señalar o la verticalidad que se le puede señalar al presidente Ortega y su manera de llevar el país versus una dinastía sangrienta. Bueno, con diferencias de circunstancias históricas, estamos viviendo un régimen semejante. Aquí no hay presos políticos porque los que se alzan en armas, como lo que acaba de ocurrir, esa masacre en la Cruz del Río Grande, en el Caribe norte de Nicaragua, están muertos, todos están muertos, de tal manera de que aquí no hay presos políticos, como sí lo llegó a tener Somoza, que era sangriento, y era sangriento desde luego. No hay presos políticos porque a los que intentan alzarse en armas o protestar de una manera diferente son muertos. Ahora bien, yo lo que quiero saber es cuántas manifestaciones no han sido disueltas a la fuerza por fuerzas paramilitares en este régimen. Yo he sido a punto de ser golpeado cuando intentaba manifestarme, y mi experiencia es la de numerosos otros, entre ellos periodistas lesionados y agredidos o ciudadanos de la sociedad civil también agredidos. Vamos a leer algunos mensajes de la gente que está en las redes sociales. Pongamos los mensajes en Facebook y también están los teléfonos para que usted tenga la oportunidad de un par de llamaditas interactuar con nuestro invitado, el doctor Edmundo Jarquín. Dice Rodolfo Cuadra Rivera: ¿qué tan cierto es que el doctor Pedro Joaquín Chamorro consiguió que gobiernos y políticos extranjeros ayudaran al Frente Sandinista en el financiamiento de armas y territorio para bases de entrenamiento y ataque al gobierno somocista? Ese es un mensaje. ¿Tenemos otros mensajes, Winston? Bueno, ¿hay una llamada? Me parece pasemos una llamada para que el amigo que está en el teléfono no aguante mucho ahí, como decimos. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, amigo. Que dirige este programa y por supuesto a este connotado político y escritor como es el licenciado Edmundo Jarquín.
conocido cariñosamente en el escenario político como feo. Yo soy periodista de aquí del departamento de Tolima y siempre estoy monitoreando, estoy viendo, estoy sacando mis análisis, mis conclusiones, porque es saludable pues fortalecer la democracia y los espacios de participación. Y en este caso yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a retomar lo que es la historia del mártir de las libertades públicas. El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Yo estaba chavalo, tengo 50 años, estaba chavalo y recuerdo pues cuando se dio el asesinato, y yo creo que esto nos debe de ser un punto de referencia para mantener siempre la situación que tiene que ver mucho con nuestro desempeño en las funciones como periodistas. Gracias por su comentario. Yo quisiera relacionar ambas intervenciones, una que vimos en la pantalla y la otra por teléfono, en mi comentario prácticamente final. Precisamente en el prólogo a esta segunda edición de Pedro Joaquín Juega, señalo de que lamentablemente no suscribo ahora el optimismo con la cual presentamos la primera edición de este libro hace 20 años, porque entonces había un proceso de construcción democrática y hemos derivado a un régimen autoritario. En relación al primer comentario, quiero señalar que lamentablemente nosotros tenemos que cortar de un tajo con la experiencia histórica de dos largos periodos de crecimiento económico autoritario, el de Zelaya, que terminó con una intervención y guerras civiles, y el de Somoza, que terminó también con diferentes variantes de intervención, porque el triunfo del Frente Sandinista en la revolución de 1979 no hubiese sido posible sin el apoyo de Carlos Andrés Pérez de Venezuela, de Omar Torrijos de Panamá, de Carazo, que prestó el territorio, y de Policarpo Paz García de Honduras, que también permitió el apoyo y el uso del territorio de Honduras para las incursiones del Frente Sandinista, y desde luego sin el apoyo de Fidel Castro, de tal manera que nosotros hemos tenido dos largos periodos de crecimiento autoritario que nos han hecho terminar en situación catastrófica. Ojalá, y esto es precisamente el folleto que te estoy dando, que lo acabo de publicar, Nicaragua, es inevitable otra transición catastrófica, y abogo aquí, como lo hice en el discurso de presentación de la segunda edición del libro anoche, abogo porque evitemos a toda costa una nueva transición catastrófica de Nicaragua que nos hizo retroceder. En el caso de Somoza, nosotros teníamos un ingreso por habitante superior a la mitad del de Costa Rica. Hoy no llega a la quinta parte. Quiero leerle un mensaje nada más para que después cierre con esa respuesta, porque hay quien dice, siempre cuando las personas mueren se habla muy bien de todas las cualidades que tenían, pero dice Carlos Aguilar, me gustaría que su invitado, el doctor Edmundo Jarquín, nos diga qué fallas en la política tuvo el doctor Pedro Joaquín Chamorro. ¿Dónde falló? Yo creo que Pedro Joaquín cometió varios errores y él mismo los reconocía. Por ejemplo, recuerdo que él en alguna ocasión, cuando inmediatamente antes de la invasión de Olama y los Mollejones, recibió un mensaje a través del padre León Palé, que fue el fundador y primer rector de la Universidad Centroamericana, del gobierno de Luis Somoza, de que evitaran la invasión para, a cambio, iban a realizar un conjunto de reformas sustanciales, incluyendo la observación de la OEA. Pedro Joaquín considera de que el emisario en quien él no tenía confianza, en el padre León Palé, porque antes le había llegado a hacer una propuesta de cooptación, 5 o 6 años antes le había llegado a decir de parte de Somoza
de Anastasio Somoza García, que por qué no se dedicaba al cultivo del algodón, que le podían facilitar un préstamo, y entonces Pedro Joaquín rompió con su contemporáneo y además un gran amigo, el padre León Palep. Como él desconfió de este mensaje y confiaba a su vez en un enorme respaldo popular y en el respaldo del sector privado que se iba a poner en huelga en el momento de la invasión, no tomó en serio esta oferta de Luis Somoza de baile, que dadas las circunstancias entonces podría haber conducido a reformas sustantivas. Es lo que precisamente dije yo anoche, y con esto concluyo, Luis, de que dada el fin de la ayuda venezolana, las sanciones que se han aplicado internacionalmente a destacados dirigentes, o por lo menos a un destacado alto funcionario público, la volatilidad del sector externo, nuestra sensibilidad en cuanto al crecimiento frente a la volatilidad del sector externo, y el hecho de que se haya iniciado un diálogo con la OEA me hace a mí pensar de que ese diálogo despierta suspicacias, pero también da base para un razonable optimismo. Y me hace a mí pensar de que, y cierro con estas palabras que son tomadas de Pedro Joaquín Chamorro, es deseable un cambio pacífico y honorable. Un cambio pacífico y honorable, pero verdadero y profundo. Y yo creo que después de ese cambio, realmente los nicaragüenses vamos a poder convivir en paz. Gracias, doctor Edmundo Jarquín, por habernos acompañado. Vamos a ver en qué ocasión más adelante seguimos hablando y tomándonos otro café. Amigos televidentes, vamos a una pausa comercial y seguiremos disfrutando de más café al regreso de la misma. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión, en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Quiero recordarles que en Banco Lafice Bancentro nuestro compromiso es brindar a nuestro país y su gente productos financieros de primer nivel y brindar servicios de alta calidad. Por nuestro compromiso sin fronteras en Banco Lafice Bancentro, hemos obtenido reconocimientos como el mejor banco en 2017 por parte de diversas organizaciones y publicaciones a nivel nacional e internacional, gracias a nuestros clientes, socios y aliados comerciales. Por su confianza y preferencia, Banco Lafice Bancentro, compromiso sin fronteras. Vamos a un par de comentarios sobre lo que, para cerrar, porque nos quedan unos minutitos, quiero darle espacio para que ustedes hablen también de tanto de la entrevista como de los temas que están en el país. Yo le he dicho a ustedes que hay que hablar de cosas que son positivas. Me parece que de pronto enterarnos de que la Policía Nacional está recibiendo mayor cantidad de recursos para combatir el crimen, para disminuir la accidentalidad de tránsito y además de eso para tener una mayor capacidad de respuesta para el área investigativa, me parece que es positivo. 68 unidades fueron entregadas este miércoles a las autoridades de la Policía Nacional para igual cantidad de municipios en nuestro país.
Se trata de una inversión de 45 millones de córdobas, recursos que sin duda abonan al fortalecimiento del trabajo policial. ¿Por qué? Y digo esto porque una de nuestras grandes fortalezas como país es la seguridad en la calle, la seguridad con la que puede venir el extranjero. Y hace unas semanas estábamos aquí con los Juegos Centroamericanos, ¿y qué decían los guatemaltecos? ¿Qué decían los salvadoreños? ¿Qué decían los ticos? Hombre, ¿cómo se puede caminar de tranquilo por Nicaragua sin miedo a que venga un bandido a fregarte? ¿Ah? Eso no lo pueden hacer en otros países. Y por tanto, es importante que se fortalezca el trabajo en una de nuestras grandes cualidades. Cuando vendemos al país, cuando ofertamos a nuestro país en el extranjero, la seguridad es uno de nuestros grandes fuertes, como decimos popularmente. Por otro lado, el gobierno de Nicaragua presentó al Consejo Superior de la Empresa Privada su plan de cambio climático. Mejor dicho, el plan de medidas que se van a adoptar del gobierno para combatir el cambio climático. José Milán, que es el especialista del INETER relacionado con el tema del cambio climático, estuvo en el Banco Central con las autoridades del COSEP y explicó que el objetivo es la mitigación y adaptación al cambio climático. La política como un instrumento de intención expresa cuál es la posición del gobierno y está basada en 7 lineamientos que se encaminan fundamentalmente a buscar un desarrollo económico y social que sea resistente a los impactos del cambio climático y que promueva sistemas de producción y transporte y uso de energía de forma menos dañina para el medio ambiente. Todo esto está positivo. Yo le agregaría, porque el cambio climático es una responsabilidad de todos nosotros, de todos los nicaragüenses, del sector privado, del gobierno, del flaco, de aquí, ¿cómo es que te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama? Gibson. Bueno, pues Gibson. El de Winston, de todo. Pues el cambio climático es una responsabilidad de todos. ¿Qué le agregaría yo a esta presentación? De mi lado, por lo menos lo que yo creo, aparte de las 7 medidas que mencionó el señor Milán, la derogación de la ley 840. ¿Ah? Nada más. ¿Cómo, Winston? Nada más. Y ahí, hermano, digo yo. Solamente, no pedís mucho. No, y ahí, digo yo, y así se acaba, así se acaba la zozobra de los campesinos, y además de eso se acaba ese flanco, ¿cómo se llama? Ese conato de rebelión que hay en la franja del Canal Interoceánico. Vamos a ver, es una sugerencia, digo yo, aparte de todas estas medidas que son positivas de nuevo, creo que sería importante la derogación de la ley 840. Porque te preguntaba hace unos días, Winston, ¿qué pasó con el canal? ¿Usted sabe algo? ¿Vos sabés algo, Winston? ¿Alguien sabe algo del canal? No pasa nada. Nos quedamos viendo unos a otros y ahí no hay respuesta. Pero bueno, sería importante retomar estos asuntos. La cédula, aquí vamos a otro tema que me parece que ha sido importante. Lo que se ha determinado en relación a las cédulas viejas que les decimos nosotros, las del formato anterior. Se va a prorrogar su vigencia hasta abril del 2019. ¿Quién dice que eso es malo? Nadie. Yo creo que cada una de las personas que todavía tiene este formato de cédula agradece que no tenga que pegar carrera porque el 31 de diciembre quedaba muerto civilmente o muerta. Eso es importante. Que no es correcto que, tomando en cuenta que se está formulando una reforma, hombre, ahí deben de decir el presidente Ortega, que fue el que mandó a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma, que no cobren los 300 pesos. Pero ¿por qué ese tema no lo tocan, Winston? Winston, ¿vos tenés idea por qué el presidente Ortega se preocupa, que me parece que es bien, en no dejar muertos civilmente a un montón de gente que tiene todavía este formato de cédula y no incorpora un parrafito que diga, deróguese el cobro de 300 córdobas y que se cobre 50? Y que se cobre 100. ¿Por qué no? Hombre, es realmente yo no entiendo. Entiendo que, bueno, déjame corregirte, ¿verdad? No era que se acababan el 31 de diciembre, había una prórroga hasta el 31 de enero. Pero sí, correcto. La vigencia de la cédula. Entiendo que en la ley de identificación ciudadana está estipulado cómo se debe de establecer el cobro de la cédula de identidad. Los 300 córdobas es parte del Consejo Supremo Electoral. Exactamente, porque la ley no establece monto. Claro, y yo creo que no lo podés establecer porque al final la materia prima puede cambiar y los precios pueden cambiar. Acuérdate que son máquinas. Otro elemento internacional, pero por medio de un decreto. Sí.
podríamos tenerlo, pues, y mandar al Poder Electoral a que cobre lo que es justo, pues, lo que han dicho expertos, que el problema el tema de la cédula de identidad nueva es la calidad con la que está siendo elaborada y que tiene la misma calidad de una licencia de conducir, pues, que anda en un precio mucho más módico. Bien, esto creo yo que debería de ser un objeto de reflexión. Ahí miraba a los diputados, miraba a Wilfredo Navarro, a doña señora Marix Espinales, que el gobierno del presidente Ortega tiene está viendo que también tienen dificultades a un montón de gente, que se va a vencer el plazo de utilización o de vigencia el 31 de enero y mandó a prorrogar. Hombre, yo diría, le vamos a sugerir, o nosotros como diputados podemos incorporar o mocionar para que además de la vigencia se dejen de cobrar los 300 Córdoba. Eso sería lo ideal. Y todo el mundo, mire, presidente Ortega, amigos de la Asamblea Nacional, señores, todos, lo aplaudiría la gente. ¿Es positivo o no es positivo? Por supuesto que es positivo, pero no se está haciendo así, lamentablemente. Y bueno, pues, claro, mucha gente entre los males el menos peor, ya no nos vamos a quedar muertos civilmente. Y los 300 pesos, ¿por qué no los quitan? Eso tiene que discutirse siempre, siempre, siempre. Y además de eso, empujarse como ciudadano. Es un robo. Es un robo. Sobre todo porque esos 300 pesos nunca nadie nos ha dicho para dónde van. No hay rendición de cuentas de ese dinero. Entonces creo yo que ahí estamos cometiendo errores. Y por otro lado, hombre, estaba leyendo, Winton, esto de doña Kitty Monterrey. Kitty Monterrey es que se llama la de los Ceporelli, de Ciudadanos por la Libertad. Resulta que se les quitó a algunas alcaldías que ganaron ellos, le pagaron un mordisco a los presupuestos, le quitaron un presupuesto y les aumentaron presupuestos a otras que ganó el Frente Sandinista. ¿Cuál es la reacción maravillosa para colgarle en un cuadro de doña Kitty? Vamos a correr los sandinistas de las alcaldías, dice. En las alcaldías que nosotros ganamos, vamos a correr los sandinistas de las alcaldías. ¿Has visto, Winton? O sea, criticamos a los que actúan de manera sesgada, irracional e irrespetuosa también, porque hay sandinistas que son de primer orden, profesionales de primer orden. Hay un montón que no son de esas y que andan buscando cómo quedar de la mejor forma ante las autoridades. No voy a decir la palabra porque ustedes saben, todos los que andan con los cepillos de un lado para otro. Pero hay una cantidad de sandinistas que tienen una capacidad impresionante de trabajar. A eso los voy a correr porque como me cortaron el presupuesto de parte del gobierno, los vamos a correr. ¿Has visto, doña Carmela, creo que se llama doña Carmela? Si usted quiere en algún momento, doña Carmela, si usted quiere en algún momento alcanzar, o su partido, su movimiento, quiere alcanzar en algún momento mejor posición política en este país, olvídese de ojo por ojo y diente por diente, que nos vamos a quedar sin ojos y nos vamos a quedar sin dientes. Mano. Pero yo creo que el partido de Ceporelli lo está viendo desde el aspecto de que hay gente que piensa así. Ojo por ojo, diente por diente. Puede ser, pero nuestro mensaje aquí debe ser que la política debe cambiar. Sí, Luis. Por eso. Esto está bajo aquella primicia de que si tenés el poder y no lo ocupás, es como que no lo tengas. Hermanito. Si nosotros, mira, Donald Trump en Estados Unidos. Si nosotros dejamos que estas cosas sean normales y no las criticamos, van a seguir ocurriendo. Y no podemos, desde esta tarima, desde este espacio que tenemos acá, no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Le preguntaba yo hace unos meses acá a una entrevistada, ¿qué pasa si en algún momento se cambia de gobierno? ¿Van a derribar los árboles de la vida? Digo yo, ¿qué va a pasar con eso? O que queden como parte de la historia de un gobierno que estuvo aquí. No sé, pero vamos a estar entonces en el ojo por ojo y diente por diente. Y viniendo de los democráticos, en este país, ¿para dónde vamos? No, hombre. Así que por último, y con esto cerramos, sigo sintiendo pena, sigo sintiendo vergüenza de que los otros países hagan el trabajo que nosotros no queremos hacer aquí. Y me refiero a don Robertito José, siempre. Allá en Costa Rica se abrió un proceso penal en contra de él. Porque allá tiene una sociedad anónima que se llama Chilibú del Oeste, que es por la que compró unas grandes mansiones en las que alojaba a los hijos del presidente Ortega. Allá le abrieron una investigación. No
¿No les da de entera a algunos de ustedes? A mí me da de entera. Ver que en otro país están haciendo el trabajo que nos corresponde a nosotros. Y escucho a diputados aquí vergonzantes que dicen, aquí no ha presentado pruebas. Yo no he visto pruebas. Hombre, qué descaro, mano. Qué cinismo mayúsculo de campeonato mundial. Porque las pruebas ahí están. De nuevo, lo que no han querido aquí, por conveniencia o por órdenes superiores, es abrir un proceso de investigación para el señor Rivas y que él demuestre en ese proceso que todo lo que decimos de él y todo lo que pensamos de él es pura mentira. Ojalá y que en algún día tengamos vergüenza, tengamos dignidad y sepamos desquitar lo que les quitan salarios de lo que les pagamos nosotros con nuestros impuestos, sepan desquitarlo y hagan el trabajo que por ley les corresponde. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos encontramos en la próxima y recuerden, hoy mañana, Sin Café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.